Boreal Televisión presenta. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, así como también en nuestras plataformas para la cobertura a nivel internacional. Buenas noches, don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, don Mayovanex Atahualpa Ramírez y Molún. A ustedes gracias porque comparten con nosotros este pedacito de la noche, hoy miércoles, a mitad de la semana. Y miércoles, fue enero. Miércoles 23, un día muy importante para la democracia del mundo, por lo que manifestó o se manifestó hoy en nuestra hermana República de Venezuela. Bueno, de eso vamos a hablar, por supuesto, antes un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Esta agua debieron enviársela, voy a hablar con don Sixto, para que le envíe 14 guacalitos de esto a Maduro. A ver si se le abre el entendimiento. No, pero no. Mándale. ¿Tú crees que sería un no, desperdicio? Es hablar con una farmacia para mandarle 14 sobres de trepacito. Bueno. Perdón, no de agua que le va a alimentar la cabeza. A propósito del tema de Venezuela, ¿tú quieres que empecemos por ahí? No, te doy yo esto. La situación en Venezuela ha ido de... no sé si de mal en peor o vamos a decir que se ha complicado. A eso de la 1:10 de la tarde, el gobierno de los Estados Unidos reconoció como presidente de Venezuela de manera interina a Juan Guaidó. Maduro respondió con un ultimátum a todo el personal de la embajada norteamericana en Venezuela, combinándolo a abandonar el país en un término de 72 horas. Eso trajo como respuesta un comunicado de Juan Guaidó, donde dice textualmente: por la presente y en calidad de los poderes que me otorga la Constitución, comunico a todos los jefes de misiones diplomáticas y su personal acreditados en Venezuela que el Estado de Venezuela desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país. A tal efecto, les insto a desconocer cualquier orden o disposición al respecto que contradiga el firme propósito del poder legítimo de Venezuela, que en virtud de la Constitución ostento, de que las misiones diplomáticas, jefes de misión y todo su personal continúen operando en Venezuela con normalidad y de que se respeten todas las inmunidades y privilegios. Cualquier disposición contraria carecería de validez, pues emanaría de personas o entidades que por su carácter usurpatorio no tienen autoridad legítima para pronunciarse al respecto. Bueno, eso obedece a la posición del gobierno de Estados Unidos. Lógico, y la respuesta de Maduro. Y que lo han hecho, y Maduro, bueno, pues ha dado por respuesta la cesación de las relaciones diplomáticas. Y las comerciales no sé, porque no creo que llegue hasta ese extremo. De todas maneras, hasta los muchachos tienen las imágenes de la concentración hoy y de la marcha en Venezuela. Y también hay unas imágenes muy cortas del momento en que el presidente Guaidó se juramenta. Eso fue un acto multitudinario impresionante. No se puede negar que hubo una manifestación popular en Venezuela y que ya podremos hablar todavía de polaridad, pero la presencia del pueblo venezolano apoyando ahora mismo la vuelta a la constitucionalidad ha sido una muestra más que elocuente. Hay imágenes de unas esquinas muy conocidas en Caracas, donde la multitud pues prácticamente copa todo el entorno y todas las vías, que son vías de alta concentración de vehículos, es decir, de mucha envergadura, y eso es impresionante. Ahí también creo que están las imágenes del momento en que Guaidó, pues en una especie de juramento atípico,
pues asume la presidencia de Venezuela. Él dijo que era una presidencia provisional con el único propósito de, en términos democráticos y constitucionales, organizar un gobierno de transición que llame a elecciones a la mayor brevedad posible para el sostén de la democracia venezolana, una actitud que la ha aplaudido el mundo entero. ¿Por qué? Fíjate, ahora mismo ya Canadá reconoció al presidente Guaidó, lo propio hizo el gobierno de Perú, Paraguay también lo asumió, el gobierno de Chile, también lo hizo Colombia, Estados Unidos. Vamos a ver la respuesta de República Dominicana, que no sabemos cuál va a ser. Si vamos a estar de plurivalentes, pues ya votamos en la OEA. Ahora no podemos, ¿verdad?, cambiar el rumbo, debemos asumir una actitud definida con eso, ¿verdad? Pero yo quisiera irme, perdón. Si tú quieres, vamos a oír la juramentación del presidente Guaidó. Vamos a oírla. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno... Habló de un gobierno de transición, como decía antes de ver el proceso de juramentación, las imágenes, un gobierno de transición que dentro del orden constitucional y democrático llame a elecciones en Venezuela a la mayor brevedad. Esa es la posición correcta, la posición que aplaudimos y nos solidarizamos con este hombre porque definitivamente quien eligió la Asamblea Nacional, que es el máximo poder en Venezuela, fue el pueblo. Y el pueblo eligió a este señor ahora mismo, pero en términos constitucionales, como presidente por la vía indirecta. Bueno, yo prefiero analizar los hechos que están acaeciendo en Venezuela y que han estado comentándose durante todo el día y las reacciones, a entrar en una posición de consideración de si esto es lo que procede políticamente o si es lo constitucional o si es lo legal. Yo preferiría analizar los elementos, los hechos. Lo que preocupa más en mi concepción es el involucramiento de las delegaciones diplomáticas, porque es un elemento extraño a Venezuela y es involucrar, reitero, directamente a los gobiernos que tienen representación diplomática en Venezuela. Esto es una confrontación directa, este documento que acabo de leer de Juan Guaidó. Y justamente ya hay una ruptura entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que en este caso está representada por Juan Guaidó. Se radicalizan las posiciones, se medio cierra la puerta a cualquier salida negociada, y eso es peligroso para Venezuela. Siempre he sido partidario de que del criterio que las grandes crisis, cuando tocan fondo, traen sus soluciones, pero hay que ver esas soluciones que sean lo menos traumáticas posibles. Ya hay un enfrentamiento, hay una división, y le comentaba a un amigo venezolano que me dijo, yo prefiero ver lo que está pasando de aquí en adelante, o lo que puede pasar de aquí en adelante, y no lo que dejó de pasar. Si ciertamente este pueblo de Venezuela está decidido a sacar a Maduro, con esa, aunque las manifestaciones
aquí en República Dominicana tenemos mucho de experiencia en eso. Aquí hemos visto mítines de partidos del gobierno y de oposición que han llenado las carreras, han, abarrotado el puente de la 17 en la capital, han hecho, marchas kilométricas y al final, en unas elecciones de buenas a primeras se desinflan. Yo le decía a ese amigo, si es así como se está manifestando el pueblo de Venezuela, la oportunidad de oro de sacar a Maduro, aunque tú siempre has tenido el criterio de que no había condiciones para que el pueblo se expresara, por el supuesto amañamiento que tenía Maduro con el órgano electoral y todo a su favor y todo, si ese pueblo era el que iba a votar en las elecciones pasadas en Venezuela, debió sacar a Maduro con esa cantidad de votos y con ese pueblo. Que le tuvieran miedo, que le tuvieran temor a que no existieran las condiciones, la equidad, la transparencia. Cuando un pueblo dice que va a votar y no hay forma de fraude y se pondría en evidencia cualquier intento, se pondría en evidencia más que sobrada el hecho de fraude. Esa parte donde se está produciendo el rompimiento de un gobierno que supuestamente salió de elecciones, amañadas o lo que usted quiera, porque hay posiciones que dicen que no. Si es de la gente del lado de Maduro o la gente de México, por ejemplo, está reconociendo el gobierno de Maduro. Y hay otros países que han reconocido el gobierno de Maduro. Lo que pasa es que hay un bloque, que es el bloque de Occidente, más que todo, que está desconociendo esa autoridad a partir de esta posición de Estados Unidos y reclamando la ilegitimidad de Maduro. Pienso que en estas condiciones, para evitar un baño de sangre en Venezuela, un enfrentamiento entre la población, la cúpula militar, debe buscársele una salida al presidente Maduro y a su camarilla, y ver cómo se realizan elecciones bajo la supervisión de organismos internacionales, organizadas por el órgano electoral de Venezuela, pero con las garantías de la transparencia necesarias. Yo no voy desde aquí, estoy en contra totalmente de Maduro, debió irse de ahí hace tiempo, tiró por la borda cualquier conquista que que haya logrado o que logró lo que él dice lo que él dice defender, que es el chavismo. Lo ha tirado todo por la borda y ha vuelto a Venezuela un país pobre, siendo uno de los más ricos. Pero yo prefiero poner esa posición y no entrar en las consideraciones. Tú tienes todo el derecho de plantearlo y te respeto la posición, pero esto es un asunto de ver cuál es la mejor salida para el pueblo de Venezuela. No es una guerra civil, fratricida. Esto tiene que sentar a la mesa. Y si Maduro dice que él tiene la mayoría del pueblo y que él ganó, ofrecerle también a Maduro la posibilidad de que vaya a las próximas elecciones, que convoque como buen demócrata, que convoque unas elecciones y renuncie a la posición de presidente de la República, que le deje la presidencia a Juan Guaidó y que a él no se le cierren las puertas para que vaya a unas elecciones con una organización totalmente independiente y transparente. Yo creo que esa sería una salida para el pueblo de Venezuela, se podría decir hasta legal e institucional, y no se produciría ese enfrentamiento que se ve venir en la sociedad venezolana. Tú estás hablando de las posibles soluciones y uno comparte el criterio de que, habría que buscar la menos cruenta, la más fácil, la más institucional, pero ese no ha sido el camino que ha trillado el gobierno de Maduro. Cuando yo asumo mi posición, lo hago en términos de la legitimidad. O sea, no es verdad que, perdónenme, tengo un poco de tos. Cuando se llamó elecciones en Venezuela, se hizo en momentos en que el gobierno de Maduro hace desplomar todo el andamiaje del Tribunal Supremo de Venezuela
y coloca ahí, no a jueces, coloca a chavistas, a maduristas. O sea, toma el principal órgano, el más alto órgano jurisdiccional de Venezuela y lo desintegra. Para no decir las palabras porque son indecentes. Y coloca ahí individuos sin ningún tipo de criterio jurídico que no sea la defensa de ese régimen. Lo propio hizo con el organismo electoral. Cuando los delegados extranjeros, los veedores, se quejaron con que estaban interviniendo de manera grosera y desintegrando el órgano electoral, Maduro los votó de Venezuela, incluyendo a la delegación de la ONU, a la delegación de la OEA y a todas las delegaciones que fueron de otros países. Los votó. El pueblo venezolano, que es sobre quien descansa la soberanía y el poder absoluto, dijo: en esas condiciones yo no voy a votar, porque no hay ninguna garantía de que si voto se me va a reconocer el sufragio. Entonces Maduro se elige con apenas menos de un 30% de votantes, y de ese 30% con el porcentaje que ganó. Es decir, que en términos de numéricos de sufragantes, ese es un gobierno ilegítimo, porque el pueblo de Venezuela dijo: no voto porque este señor no creó las condiciones. Pero acuérdate que una cosa, Atahualpa, sí, que pero no había... acuérdate que una cosa es lo legítimo y otra cosa es lo legal. No, porque Balaguer nunca ejerció el poder aquí con una votación superior al 50%. Pero espérate, Atahualpa. Nunca fue legítimo, fue legal. Atahualpa, en este caso, con todo y lo que hubo en el año 1978, con todos los esfuerzos o los despropósitos con que se intentó malear eso, había un sistema electoral que reconoció el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano. En Venezuela no habían condiciones para eso. Hubiese votado la población china completa, 1.400 millones de habitantes, y no le ganan a Maduro. Entonces un pueblo no va, como decía don Juan con muchísima razón, a un matadero electoral. Entonces el pueblo dijo: no voto. Y Venezuela registró una abstención de un 70%. Ahí no hay legitimidad, porque el mecanismo de sufragio era ilegal, era ilícito, era ilegítimo. Entonces, ahí es que me sustento y he dicho: bueno, el único organismo en Venezuela que resultó elegido por el voto popular es la Asamblea. Ese es el que reconozco ahora. Y si esa Asamblea decidió que es el órgano superior en Venezuela, que Juan Guaidó fuera el presidente, a ese es a quien debo reconocer, no a Maduro. Maduro no es ni legal ni es legítimo en Venezuela. Yo no estoy hablando, vamos a aclarar. Ahora, no estoy tú hablando estás hablando de las posibles soluciones. Bueno, el problema no son las posibles soluciones, son los caminos por los que Maduro va a conducir esas soluciones. ¿Cuáles serían los caminos ahora? ¿Van a desalojar por la fuerza a Maduro del poder? ¿La intervención de países ajenos a Venezuela? Ya con este conflicto diplomático de dos posiciones, de dos supuestos gobiernos, y otros países que reconocen al gobierno de Maduro. Porque, o sea, lo que estoy planteando no es, para que no se confunda, un reconocimiento al gobierno de Maduro. Estoy hablando de soluciones, estoy hablando de hasta dónde se está llevando esto, o ha llegado, por la tosudez de Maduro, por todo lo que ha pasado. Ya, como decía ese amigo venezolano, hay que hacerle frente a lo que puede venir, a lo que venga. Pero a ese lo que venga tiene que ser lo menos traumático. Y si viene una presión o lo que fuese, una intervención, que yo no creo que se llegue a ese extremo, pero no es descartable que un presidente de Estados Unidos con la volatilidad del presidente Donald Trump, tampoco es descartable, veríamos una guerra entre hermanos, porque no nos olvidemos de que tú tienes un presidente ahí que tiene casi la mitad de Venezuela. Eso no lo sabemos. Bueno, pero esa es la demostración. Por ejemplo, los medios occidentales, yo no he visto... No.
no tiene casi la mitad de Venezuela, porque la Asamblea Nacional fue electa con una abrumadora cantidad de votos. Espérame, pero hay una, vamos a decirle, una gran parte de Venezuela que está identificada con los programas sociales, con las casas, con todo ¿cómo se llaman? Lo que dan allá, aquí son fundas, los cupones de comida, todas esas cosas, están recibiendo esas ayudas del gobierno y están identificados con el madurismo también. Con el madurismo, porque el chavismo ya este señor lo borró. Entonces, eso también usted debe tener presente de que hay una parte de la población la población de Venezuela que está con ese señor. Entonces, esos venezolanos también importan a la hora de tomar decisiones. Sí, las decisiones ahí las toma la mayoría. No importa que haya un grupo de venezolanos que ahora mismo es una gran minoría que está recibiendo. Tú. No, eso no digo yo. Ese fue el resultado de las elecciones en el que resultó electa la Asamblea Nacional, Atahualpa. Esos son hechos y números que están ahí que no lo podemos negar. La Asamblea Nacional llegó con una abrumadora cantidad de votos, donde se demostró que Maduro no tenía la mayoría. Pero fíjense lo que es el tema de la comunicación. Todo lo que está reseñándose en los medios de comunicación, por lo menos esta parte occidental, es solo la manifestación del lado de Guaidó. Pero había una concentración también en Caracas del lado de Maduro. Eso no ha salido en ningún lado. Como toda la prensa. No ha salido. Toda la prensa, el 24 de septiembre del 1963, toda la prensa internacional estaba hablando de la deposición de Don Juan y del apoyo y el reconocimiento que hicieron a ese gobierno depuesto todos los gobiernos del mundo menos Estados Unidos. Entonces, ¿debemos ser solidarios o no? Tenemos que recordar la historia. En aquel momento desgraciado que condujo a una guerra fratricida, porque fue una guerra fratricida inevitable, por la vuelta a la constitucionalidad, el mundo entero apoyó esa constitucionalidad y eso no era una intervención, porque el gobierno reconoce que... ¿Cómo que no? ¿Cuál mundo entero? ¿Lo de la OEA? No. ¿Cuál mundo entero fue que apoyó? El mundo democrático Atahualpa apoyó a República Dominicana. ¿En qué? Con posiciones opuestas a la deposición de Don Juan. Posiciones claras. Busca la prensa de la época. Todo el mundo sensato y democrático, empezando por Venezuela, que fue la primera que se opuso a ese acto de barbarie política. La deposición del gobierno, búscalo. Todos los gobiernos democráticos nos acompañaron en ese momento. Incluyendo al de Estados Unidos. No, dije que excluyendo al Estados Unidos. Quizás no oíste mi comentario que hace segundos que lo dije. O sea, excluyendo a Estados Unidos, que estaba jugando al juego del gato y el ratón por aquello de la Guerra Fría. ¿Y por qué esa gente que tú dices que nos apoyó votó a favor de la Fuerza Interamericana de Paz en la OEA? No. La Fuerza Interamericana de Paz en la OEA fue una especie de añagaza. Eso lo vamos a estudiar. Esos que votaron en la OEA, ¿no eran los que estaban apoyando la vuelta a la constitucionalidad? No, Atahualpa. Una cosa fue la Fuerza Interamericana para evitar una guerra fratricida en ese momento, para evitar que las cosas llegaran a... Porque eso no tenía que ver con eso. Espérate. Estoy hablando del apoyo moral en la deposición de un gobierno. Evitar que ganara el gobierno representado por Francisco, por Francisco Alberto Camaño Deñó. Había que evitar que venciera a la otra parte que luchaba por mantenerse de manera ilegítima en el gobierno. Había que evitar que regresara Juan Bosch al poder. Pero por Dios, Atahualpa, eso aquí prácticamente las fuerzas interventoras fueron derrotadas. Por los nacionales. No sé, eso no fue así. Vamos a ver la guerra de abril de otra manera. Ahora, lo que me refiero es a lo siguiente. Como gobierno, yo tengo el derecho internacional, público, de reconocer al gobierno que yo entiendo que es el legítimo. Y no me pueden decir que eso es intervención. Claro. Tú tienes la soberanía para eso. Bueno. Tú eres soberano. Pero no nos vamos a chupar el dedo diciendo que esto está de un solo lado. No, vamos a pensar en los dos bandos. Vamos a publicidad y venimos en el próximo bloque, por favor. Quédese con nosotros.